Advertencia. Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento. Si este es visto o escuchado por algún menor de edad, se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Lord of Arden. ¿Cómo están, arlequines? Estamos en el video número 12 de sus historias, de sus correos que me mandan y que tienen la amabilidad de tomarse el tiempo de escribir esos relatos que les pasan y mandan esperando a ser narrados en uno de estos videos. Y vamos con el correo electrónico de un arlequín X, el cual comienza de la siguiente manera. Hola, Clau. Me gustaría mantenerme anónimo. Sin embargo, diré que soy de Perú. En esta ocasión te escribo algo que me pasó y continúa pasando. No es exactamente una historia, sino pequeños fragmentos de mi vida que parecen curiosamente relacionados. ¿Y qué decir de su esencia paranormal? Pues vamos con el resto del relato de Arlequín. Todo comenzó 11 años atrás, cuando mi familia decidió mudarse de ciudad y volver a la capital. No era la primera vez que yo iba, pero sí era la primera vez en que no se trataba de un simple viaje por vacaciones. Ya habíamos decidido quedarnos a vivir allí. Mi abuela tenía una casa a su nombre que había permanecido durante mucho tiempo al cuidado de unas personas que no conozco muy bien. Sin embargo, por medio de conversaciones con la familia, supimos que al llegar ellos nos dejarían la casa, pero obviamente al llegar eso no sucedió. Así que al final de cuentas decidimos dividir la casa en dos y vivir en una de las mitades. La mitad que nos tocó tenía un patio enorme al aire libre. Era la primera pieza, justo después de la entrada. Una cocina, un baño, una pequeñísima lavandería y una habitación tamaño personal. Como éramos muchos, nos las arreglamos para acomodar las camas y dormir todos en esa única habitación. Con el paso del tiempo construimos una sala en la que era el patio principal. Y para liberar un poco de espacio en la habitación, mi cama y la cama de uno de mis hermanos fueron trasladadas a ese lugar, la sala, donde dormíamos durante algunos años. Fue cuando tenía 12 años que una vez me levanté por la madrugada para ir al baño. No sé muy bien a qué hora, pero al volver pude ver a lo lejos en la sala una figura femenina vestida con una ropa blanca. Se encontraba de espaldas. Yo tenía sueño, así que en lugar de darme miedo, me dio curiosidad y decidí acercarme. Después de todo, mi cama se encontraba en esa dirección, pero poco antes de llegar a la sala se esfumó sin más. En esa ocasión no se lo conté a nadie. 2 años después se construyeron 2 habitaciones en el segundo piso de la casa. Una grande para mis padres y una pequeña para mí. Sin embargo, el único baño seguía estando en el primer piso. Así que nuevamente, en una madrugada, cuando me dirigía al lugar, vi la misma silueta, pero esta vez pude ver su rostro. Se trataba de una jovencita, más o menos de unos 15 años de edad, y cuando se percató de mi presencia volvió a desaparecer. Sin embargo, no me dio miedo, no parecía una presencia maligna, pero aún así le conté a mis padres que no me creyeron. A la edad de 16 años le conté esos 2 eventos a una amiga, que no solo fue la primera en creerme luego de tantos años, sino que también me dijo que una joven similar a la que le había descrito era vista por la comunidad, pero nunca en las calles, siempre era dentro de una casa y siempre aparecía ante jóvenes
que bordeaban los 14 y 15 años. Nunca a niños, ni mucho menos a adultos. Según ella, se rumoreaba que hace muchos años, cuando el lugar era un campo, un avión salió del aeropuerto cercano y debido a una falla se estrelló en el lugar. La gente de por aquí cree que en verdad ocurrió, pero no hay ninguna manera de demostrarlo. Otro dato curioso es que ninguna de esas apariciones provocaba miedo en quienes la percibían. En ese mismo año ocurrió algo diferente. Hacía un buen tiempo que tenía problemas de insomnio y me quedaba horas en la cama tratando de dormir. Y para esa época, el computador se encontraba en mi habitación junto con la impresora y numerosos cartuchos de tinta. Menciono esto porque en esa noche uno de los cartuchos cayó al suelo. Yo pensé que uno de mis gatos se había quedado encerrado y había comenzado a tirar las cosas. Así que simplemente me levanté y sin encender la luz busqué el cartucho en el suelo para colocarlo en su lugar. Y mientras me encontraba haciendo algo, impactó con fuerza contra la puerta de la habitación. Basándome en el sonido, deduje que había sido un segundo cartucho de tinta, así que lleno de espanto salté de la cama y me envolví a las sábanas. No pasó ni un minuto y sentí como alguien se sentaba junto a mí, lo cual era imposible porque estaba todo cerrado con llave, pero el peso del cuerpo era innegable. Yo simplemente me desmayé del susto. A la mañana siguiente, al despertar, no había nadie fuera de lo normal, salvo 2 cartuchos de tintas en el suelo, lo que para mí era prueba irrefutable de que no había sido una pesadilla. Tiempo después, mi último año de escuela, se construyó una habitación más en el segundo piso y se me trasladó a dormir allí, puesto que era ligeramente más grande que la anterior. En aquella habitación ocurrían cosas muy raras. En más de una ocasión sentía que alguien me quitaba el asiento mientras estaba utilizando el computador. Y sé que no me caía solo por torpeza, porque el asiento siempre terminaba en pie del otro lado del cuarto. Si fuese simple torpeza, el asiento caería a mi lado y ya. Pero en fin, el evento más escalofriante fue casi al final de aquel año. Uno de los maestros nos pidió que formáramos grupos de 3. Viésemos una película cualquiera y hagamos una especie de reportaje para el día siguiente. Yo acababa de conseguir una copia de Alicia en el País de las Maravillas. Estaba protagonizado por Johnny Depp. Así que junto con 2 amigas decidí verla en mi habitación. Una de ellas golpeó muy fuerte a la otra bajo la excusa de que ella comenzó. Discutieron un buen rato y terminaron por sentarse cada uno a un extremo de la habitación. Yo no le di importancia, pero debía haberlo hecho, porque al terminar la película vi cómo mi amiga tenía el cuerpo lleno de arañazos, tanto los brazos como el cuello y la cara. Ellas se fueron muy asustadas por lo que había sucedido. Al día siguiente en la escuela me dijo que los arañazos los tenía en todo el cuerpo, incluso en los pies. Luego de eso, por motivos que no tienen nada que ver con el tema, hice un viaje al extranjero, específicamente a Brasil. Allí nunca me ocurrió nada, pero tuve contacto con muchas personas a las que le ocurrían cosas muy extrañas. En fin, el punto es que permanecí allí un par de años y volví en el 2015, ya con 21 años. Al volver, me di con la gran sorpresa de que ahora existía un tercer piso y que era únicamente una habitación que decidieron construir especialmente para mí. Y fue el comienzo de ese año cuando a mitad de la madrugada desperté y no podía moverme, ni siquiera podía abrir los ojos. Sentí una presencia oscura en la habitación. Tenía mucho miedo. De pronto sentí un par de manos aferradas a mi pie. Trataba de gritar, pero era imposible. No salía ningún sonido. Luego comenzaron a arrastrarme violentamente y me moría de miedo. Pero al cabo de un instante me di cuenta de que a esa altura ya debía haberme caído de la cama, atravesado la pared y volar sobre las escaleras, o incluso haber caído hacia la calle, lo cual era imposible. Al darme cuenta de todo eso, el movimiento se detuvo, pero la presencia se sentía más fuerte y aún no podía moverme. Aquello debe haber durado un par de minutos más, hasta que finalmente pude abrir los ojos y moverme. Ya estaba casi amaneciendo y nada parecía fuera de lo normal. El mes pasado, conversando por teléfono con mi novia, me dijo que oía una voz de mujer. Yo me encontraba solo en la casa y definitivamente no escuchaba nada, pero ella insistía en que había una mujer hablando.
Por alguna razón eso me hizo recordar a todos los eventos que acabo de relatar. Así que se los conté. Ella, como es muy bromista, me preguntó si aquella joven que yo había visto tenía nombre. Como obviamente le dije que no, ella decidió llamarla Laura. No sé por qué, solo lo hizo. Luego de eso ella sintió risas de mujer y como yo seguía sin escucharla, decidimos cambiar el asunto. Todo esto lo acabo de mencionar porque 2 semanas atrás sonó mi despertador. Me enojé mucho porque estaba soñando que estaba con mi novia y esas cosas. Y esa cosa me despertó justo cuando estaba abrazándola. Así que decidí no levantarme e incluso aún podía sentir su brazo. Pero a los pocos minutos, cuando me di cuenta de que la sensación no desaparecía, comencé a sentir miedo. Sentía brazos rodeando mi cuerpo, incluso una pierna sobre la mía. Traté de abrir los ojos, pero no pude. Intenté moverme, era en vano. Pero al poco tiempo aquella sensación desapareció. Simplemente se esfumó. Y recordé el movimiento del cuerpo, pero no el de mis ojos. Ellos permanecían cerrados y comencé a asustarme. Traté de llamar a mis padres que dormían en la habitación de abajo, pero no salía ningún sonido. Cuando traté de levantarme de la cama, una fuerza me empujó contra el colchón. En ese momento traté de envolverme con las sábanas y sentí como alguien se recostaba sobre mí y me abrazaba. Lo curioso era que mientras más tiempo pasaba, menos miedo sentía y al poco tiempo escuché cómo comenzó a hablar. Eso me volvió a dar miedo, pero no le entendía nada. Era una voz de mujer, como de mi edad, quizá un poco más, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Al poco rato comenzó a gritar: «¡Dilo! ¡Dilo! ¡Dilo!». Es lo que decía, pero no era un grito de odio o rabia, era más bien un grito de insistencia, como si quisiera una respuesta a algo que previamente había preguntado, y yo no había comprendido. Luego de eso sentí que me abrazaba con más fuerza, pero sin lastimar, y luego un susurro muy cerca de mi oído diciendo: «¿Cuál es mi nombre? Anda, dilo, ¿cuál es mi nombre?». No sé por qué, pero lo primero que pude pensar fue Laura. Traté de decirlo, pero no salía ningún sonido. Sin embargo, nada más intentarlo que comencé a sentir cómo se iba. No desapareció ni se desvaneció. Sentí cómo se apoyaba sobre mí y sobre la cama para levantarse. Y luego, que hubo soltado mi cuerpo completamente, recuperé el movimiento. No tengo idea de qué fue lo que ocurrió. Lo primero que pensé fue que se trataba de la joven que vi años atrás, pero no tiene sentido. Aquella joven parecía tener 14 o 15 años en aquella época, pero la de este último evento parecía tener mi edad. Además, no se supone que los fantasmas o espíritus sean capaces de tocar. ¿O sí? Quizás se trate de otra cosa, algo que también envejeció. No lo sé, provenientemente de otra dimensión quizá. Bueno, Crow, hasta aquí mi historia. Gracias por leerla y hasta otra oportunidad. ¿Qué te pareció, Arlequín, la historia de este Arlequín de Perú? Déjanos saber en tus comentarios y bueno, en lo que dejas alguno, vamos a una pausa. Y bueno, Arlequín, ya que has escrito algo, vamos con el segundo correo electrónico y segunda historia. Esta es de Fidel Ortiz, el cual ya tenemos una historia en un video anterior y esta es de una nueva serie. Vamos con la historia que nos han mandado, que se llama La Casa Sin Fin. Permíteme comenzar diciendo que Peter Terry era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y lo seguimos siendo después de graduarme. Nótese que dije graduarme. Él se retiró luego de 2 años de esfuerzo mínimo tras pasar de los dormitorios de universidad a un pequeño apartamento. No nos frecuentamos tanto, hablábamos en línea de vez en cuando. AOL era líder en aquellos años previos al Facebook. Hubo un periodo que no estuve en línea por cerca de 5 semanas consecutivas.
No me preocupó, era un completo vago y adicto a las drogas, por lo que asumí que sencillamente le dejó de interesar, pero una noche lo vi entrar de la nada. Antes de poder iniciar una conversación me vio un mensaje. «David, hombre, tenemos que hablar». Entonces me contó de la casa sin fin. Obtuvo ese nombre porque nadie había llegado a la salida. Las reglas eran simples y cliché. Alcanza el último cuarto del edificio y gana $500. 9 cuartos en total. Estaba ubicada a las afueras de la ciudad, a unos 6,5 kilómetros de mi casa. Al parecer, él lo había intentado y fracasó. Supuse que en su intoxicada mente exageró la situación y salió huyendo por algún fantasma de papel o semejante. Me dijo que era demasiado para cualquiera. Era antinatural. Yo no lo creí. ¿Por qué lo haría? Le dije que echaría un vistazo la noche siguiente y no me importaba mucho que tratase de convencerme de lo contrario. $500 sonaban muy buenos como para ser cierto. Partí el día siguiente. Esto es lo que pasó. Al llegar y asimilar mi primera impresión del local, ¿alguna vez has visto o leído algo que no debería causar pavor? Pero por alguna razón un escalofrío se arrastraba por mi cuerpo. Caminaba hacia el edificio y la sensación de malestar se intensificó conforme abría la puerta principal. Mi corazón se aceleró y solté un suspiro de alivio cuando entré. El lugar se veía como el vestíbulo de un hotel decorado para Halloween. Un letrero reemplazaba a la recepción y decía: Habitación 1 por aquí. 8 más le siguen. Llega al final y ganas. Me reí e hice mi camino a la primera puerta. El área era una burla. La decoración te recordaba la sección de Halloween de un mini super con fantasmas de tela y zombies animados que te gruñían al caminar a su lado. En el otro extremo estaba la salida, la única puerta además de la que usé para entrar. Caminé a través de las telarañas de juguete hacia la segunda habitación. Fui recibido por niebla. Cuando abrí la puerta, sin duda hubo un avance en términos de tecnología. No solo había un maniquí de humo, sino también un murciélago algo colgado del techo y volando en círculos. Parecía tener una banda sonora de terror barata reproduciéndose desde algún punto de la habitación. No vi un equipo de música, pero supuse que debía haber utilizado un sistema de megafonía. Pasé por encima de unas cuantas ratas a cuerda y me fui con el pecho en alto a la siguiente zona. En la tercera habitación es cuando las cosas comenzaron a cambiar. Superficialmente no podías ver nada fuera de lo ordinario. Había una silla en medio del piso tapizado con fina madera, una sola lámpara en la esquina hacia un pobre trabajo iluminado de un lugar y que proyectaba algunas sombras en el piso y paredes. Ese era el problema, sombras. Dejando fuera de la silla había otra. Fue en ese momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera pensé mientras automáticamente intentaba abrir la puerta por la que vine. Estaba asegurada desde el otro lado. Aquello me desconcertó. ¿Alguien las aseguraba a medida que uno progresaba? No había manera. Lo habría escuchado. ¿Un segundo mecanismo? Quizá. Pero estaba demasiado asustado como para pensar realmente. Me volvía al frente de la habitación y las sombras se habían ido. La sombra de la silla se mantuvo, pero las demás se habían ido. Lentamente empecé a caminar. Solía alucinar cuando era niño, así que atribuí a ello lo ocurrido. Me sentí mejor al seguirle el trayecto. Revisé abajo por obstáculos y fue cuando lo vi. Oh, no lo vi. Mi sombra no estaba. No tuve tiempo de gritar, corrí tan rápido como pude a la otra puerta y me adentré a la cuarta habitación, sin pensar en lo que podía encontrar. Esta fue posiblemente la más inquietante. Cuando cerré la puerta, toda la luz pareció ser succionada y puesta envuelta en la habitación anterior. Me quedé ahí, envuelto en la oscuridad, sin poder moverme. No le temo a la oscuridad, nunca le he temido, pero estaba aterrado. Toda visibilidad me había abandonado. Sostuve mi mano frente a mi rostro
y de no saber qué había ordenado a mi cuerpo tal cosa, nunca habría sido capaz de darme cuenta. Oscuridad, no lo describe. No podía escuchar nada, era un silencio inerte. Cuando estás en una habitación a prueba de sonidos, aún te puedes escuchar respirar. Puedes escuchar que estás vivo. Yo no podía. Comencé a empujar hacia adelante. Mi corazón palpitó agitadamente, lo único que podía sentir. No percibía haber una puerta del otro lado. No estaba seguro de que hubiese una esta vez. El silencio fue entonces roto por un leve zumbido. Giré violentamente al sentirlo detrás de mí, pero no podía ni siquiera ver mi nariz. De cualquier forma sabía que algo había ahí. El zumbido se acercaba más fuerte, más cercano. Di un paso atrás. Nunca había experimentado esa clase de miedo. Realmente no pude describirlo. No temía a morir, temía a la alternativa. Las luces parpadeantes durante menos de un segundo y lo vi. Nada. La habitación estaba de nuevo inerte en la tiniebla. El zumbido era un chirrido salvaje. No podía seguir con ese sonido maldito durante otro minuto. Corrí hacia atrás, lejos del ruido, hasta llegar al otro extremo. Al dar con la perilla de la puerta, la giré y caí a la siguiente habitación. Antes de que detalle la quinta habitación, debes tener claro algo. No soy un adicto a las drogas. No he tenido historial de abuso de drogas o cualquier tipo de episodio psicótico, fuera de las alucinaciones en mi infancia que mencioné antes. Y esas solo ocurrían cuando estaba muy cansado o recién despertaba. Entré a la casa sin fin, con la mente sana. Después de caer por el cuarto anterior, mi vista de la habitación número 5 era de espaldas, mirando hacia el techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me impresionó. Árboles habían crecido de la habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo era más alto de que las otras habitaciones, por lo cual pude conjeturar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, sacudí el polvo y di un vistazo. Fue sin duda la habitación más grande. No llegaba a ver la salida de donde estaba. Varios arbustos y ramas bloqueaban mi línea de visión. Me debieron impedir ubicar una. Imaginé que a partir de este punto las habitaciones serían más y más aterradoras. Pero esto era un paraíso en comparación con la última habitación. También asumí que lo que fuese que estuviera en la cuarta habitación se quedó en la cuarta habitación. No lo hizo. En lo que me adentraba al área comencé a escuchar lo que uno escucha si estuvieras en un bosque. El ruido de los insectos en el aleteo ocasional de un ave. Parecía ser mi única compañía en esa habitación. Eso fue lo que más me molestó, escuchar los insectos y otros animales, pero no veía ninguno. Caminé esperando que tras el siguiente árbol diera con una puerta. Después de unos momentos sentí un mosquito acomodándose en mi brazo. Lo sacudí, seguí andando. Unos segundos después sentí 10 mosquitos más volando hacia mi piel, en diferentes lugares. Los sentía arrastrarse de arriba hacia abajo en mis brazos y piernas, y unos pocos bordando mi cara. Hacía un esfuerzo por espantarlos, pero seguían viniendo. Cuando vi abajo, dejé escapar un grito ahogado. No había tan solo insectos, ni un solo mosquito estaba en mi piel, pero podía sentirlos a lo largo de mi cuerpo. Los sentía picarme y los oía volar por mi rostro y alrededor. Me tiré al suelo y comencé a rodar. Estaba desesperado. Odio los insectos, especialmente los que no puedo ver o tocar. Estos mosquitos podían tocarme y estaban por todas partes. Me puse a gatear, no tenía idea a dónde iba. De entrada no estaba por ningún lado y seguía lejos de encontrar la salida. Así que gateé con mi piel, siendo agredida por esos insectos fantasmales. Después de un interminable periodo de tiempo di con la sexta puerta. Agarré el árbol más cercano y conseguí ponerme de pie, bofeteando rápidamente mis brazos y piernas. En vano. Traté de correr, pero no pude. Mi cuerpo estaba agotado de arrastrarse y hacer frente a lo que fuera que estuviera encima. Emprendí algunos pasos
tambaleantes hacia la puerta, agarrando cada árbol en el camino para sostenerme. Fue solo a unos metros de distancia cuando escuché el mismo siniestro zumbido que antes. Venía de la habitación siguiente. Era más grave. La sensación de los mosquitos se redujo inmensamente. El zumbido tomaba fuerza. Al poner mi mano en la perilla, los mosquitos desaparecieron, pero no me atreví a girarla. Esperé, con mi cabeza apoyando en la puerta y mi mano agarrando temblorosamente. El zumbido era tan ruidoso que ni siquiera podía oírme, pretendiendo reflexionar. Sabía que de soltar la perilla los insectos volverían y no habría forma de que regresara a la habitación anterior. No había nada que pudiera hacer sino continuar. La sexta habitación seguía y la sexta habitación era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí. Cuando cayó en su marco el zumbido desistió. Me volteé en el asombro y la puerta ya no estaba. Miré a mi alrededor. La habitación era idéntica a la tercera, la misma silla y lámpara, pero con la cantidad justa de sombras esta vez. La única diferencia era la ausencia de una salida. Ya lo dije antes, no he tenido problemas de inestabilidad mental, pero en ese momento caí en lo que ahora sé que era locura. No grité, no emití ningún sonido. Al principio rasgué suavemente la pared. Era dura, aunque sabía que la puerta estaba ahí, en alguna parte. Rasgué donde antes se encontraba la perilla. Con ambas manos, la puerta estaba ahí. Sabía que estaba ahí. ¿Te encuentras bien? Salté del suelo y me giré en un movimiento. Me apoyé en la pared detrás de mí y vi que era lo que me había hablado. Y hasta ese día me arrepiento de haber volteado. La pequeña niña llevaba un vestido blanco fino que caía hasta sus tobillos. Tenía una larga melena rubia, piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto, y sé que en mi vida nunca nada sería tan inquietante como lo que vi en ella. Mientras la miraba veía a la niña, pero también algo más. Donde estaba parada veía lo que parecía ser el cuerpo de un hombre cubierto de grueso pelaje, desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana, y los dedos de su piel, pezuñas. No era el diablo, aunque en ese momento bien podía haberlo sido. Su cabeza tenía la forma de un cráneo y el hocico de un lobo. Era repulsivo y era uno mismo con la niña. No pude ponerlo bien en palabras, lo veía. Al mismo tiempo, compartía en el mismo lugar y la habitación. Mi mente batalla con lo que estaba tratando de procesar. Miraba a lo que fuera que había hablado. No había salida, estaba atrapado ahí con ellos. Y luego volvió a hablar. David, no debiste de haber venido. Cuando habló, escuché las palabras de la bestia y de la niña fundirse en una sola voz que no me atreví a describir. En mi mente se grabó esa frase y se reprodujo infinitamente, aislándome de otros sonidos. No supe qué hacer, me estaba sumiendo en la locura y aún así no era capaz de apartar mis ojos de lo que estaba delante de mí. Caí al suelo. Creí haberme desmayado, pero la habitación no me lo permitía, solo quería que terminara. Me apoyé en la pared con los ojos entreabiertos y la bestia fijó los suyos en mí. A centímetros de mi cuerpo se paseaba una de las ratas a cuerda de la segunda habitación y ahí me llegó la causa de la bola de mí. Contra toda lógica, ver la rata me dio lo suficiente para recuperar mi mente de cuál fuera el turbio estado en el que se encontraba. Iba a salir de ahí, saldría de la casa y viviría, y nunca pensaría en ese lugar de nuevo. Esta habitación era el infierno y no estaba dispuesta a tomar resistencia. Al principio eran mis ojos los que se movían. Busqué en la pared cualquier tipo de apertura. La habitación no era muy grande, por lo que no me tomó mucho explorar. La voz de la bestia seguía acercándose mientras ella permanecía fija en su lugar en la habitación. Puse mi mano en el suelo y me coloqué rodillas, volteándome a revisar la pared detrás de mí. Lo que vi me dejó aturdido. La criatura en un tiempo pasó al lado izquierdo
de mi espalda, susurrándome en mi mente que no debería haber venido. Sentía su aliento en mi cuello, pero me negué a dar vuelta y de pronto no me interesaba tanto su presencia. Un gran rectángulo estaba separado de la madera con una pequeña abolladura en su centro. Justo enfrente de mis ojos tenía el gran 7 que en mi desesperación había rasgado en la pared. La séptima habitación, tras la pared donde la quinta estaba hace unos momentos. No sé cómo lo había hecho, tal vez fue mi pánico en el momento, pero había creado la puerta. En mi locura había clavado en la pared lo que más necesitaba, una salida a la siguiente habitación. El demonio estaba justo detrás de mí por alguna razón, parecía no poder tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre el gran 7 y empujé, tan duro como pude. El demonio ahora estaba gritando a mi oído. Me dijo que nunca escaparía, me dijo que este era el final, pero que no iba a morir, que me quedaría a vivir en la sexta habitación con él. No lo haría. Empujé y grité a todo pulmón, arremetiendo contra la puerta y grité. El demonio se había ido. Me quedé en silencio, me di vuelta lentamente y fue recibido por la habitación, conservando el aspecto que tenía cuando llegué. Solo una silla, unas lámparas. No lo podía creer, pero no tenía tiempo para pensar. Me volví a la puerta y di un salto atrás en asombro. Lo que vi fue una puerta, pero una que había clavado en la madera, sin una puerta normal, con el 7 grande en ella. Todo mi cuerpo estaba en shock. Debí de girar la perilla por reflejo luego de un segundo. De ninguna manera me quedaría a esperar a esa cosa que volviera. Ingresé a la habitación completamente agotado. La puerta se cerró detrás de mí y me di cuenta de dónde estaba. Afuera. Era distinto a la quinta habitación. Realmente estaba afuera, casi de rodillas. Quería llorar. Por fin salí de ese infierno. Di un vistazo a la puerta por la que salí y me encontré con la entrada principal. Me dirigí a mi coche y regresé a casa pensando en lo agradable que una ducha sonaría. Caminando por el pórtico de mi casa me sentí incómodo. La alegría me abandonó. La casa sin fin se desvanecía y el miedo poco a poco turbaba mi juicio. Lo hice a un lado por todo lo que había experimentado las últimas horas. Entré y fui directo a mi habitación. Sobre la cama estaba mi gato, Basket. Era el primer ser vivo que me encontraba en toda la noche. Y me acerqué para acariciarlo. Protestó y arañó mi mano. Retrocedí extrañado, ya que nunca había actuado de esa manera. Pensé, lo que sea, es un gato viejo. Tomé una ducha y me preparé para lo que esperaba que fuese una noche en vela. Después de mi ducha fui a preparar algo de comida. Bajé las escaleras y llegué a la sala de estar. Lo que vi quedaría grabado en mi mente por siempre. Mis padres estaban tirados en el suelo, desnudos y cubiertos de sangre. Habían sido mutilados hasta el punto en el que era difícil reconocerlos. Sus miembros fueron removidos y colocados junto a sus cuerpos, y sus cabezas dejadas sobre su pecho, viendo hacia mí. La parte más inquietante eran sus expresiones. Sonreían, como contentos de verme. No sabía lo que había pasado, ni siquiera vivían conmigo en ese momento. Vomité y luego algo captó mi mirada. Una puerta que no estaba ahí antes. Una puerta con un gran 8 pintado en sangre. Continuaba en la casa. Estaba de pie sobre mi sala de estar, pero dentro de la séptima habitación. Ambos rostros sonrieron ampliamente al darme cuenta de esto. La octava puerta estaba del otro lado de la sala, en la pared detrás de los cuerpos mutilados, que ahora estaba seguro que no pertenecían a mis padres. Sabía que no podía detenerme, pero en ese momento estaba rendido. Sus rostros sonrientes tomaron control de mi ser, fijándome en dónde estaba parado, inmovilizándome. Vomité por segunda vez y estuve a punto de caer. Entonces el zumbido regresó. Era más fuerte que nunca y colmó la casa e hizo temblar las paredes. El zumbido fue lo que me obligó a caminar. Mi cuerpo
Apenas podía mantenerse en pie. Difícilmente podía andar y mientras más cerca estaba de los cuerpos, más cerca estaba del suicidio. Las paredes se sacudían con tanta fuerza que parecía estar a punto del colapso, pero aún así las cabezas me sonreían. A medida que me aproximaba, sus ojos me seguían. Estaban posicionados ahora entre los dos cuerpos y unos metros de la puerta. Las manos desmembradas se arrastraron por la alfombra hacia mí, al mismo tiempo que las cabezas continuaban mirándome. El pánico se apoderó de mí y aceleré el paso. No solo quería oírlos hablar, no quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Comenzaron a abrir sus bocas y las manos ya estaban a solo centímetros de mis pies. En un arrebato de desesperación, me lancé hacia la puerta y la abrí y cerré de golpe detrás de mí la octava habitación. Era una réplica de la tercera y sexta habitación. Sentado en la silla previamente desocupada había un hombre. Tras algunos segundos de incredulidad en mi mente, finalmente sé que el hombre sentado en la silla era yo. Alguien muy parecido a mí. Era yo, David Williams. Me acerqué pese a estar seguro. Tenía que verle de cerca. Él me miró y me di cuenta de las lágrimas en sus ojos. Por favor no lo hagas. Por favor, no me hagas daño. ¿Qué? Dije. ¿Quién eres tú? No voy a hacerte daño. Sí lo harás. Sí lo harás. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se colocó en la silla con las piernas entre sus brazos y comenzó a mecerse detrás hacia adelante. Era muy lamentable verlo, sobre todo porque era como yo, idéntico en todos los sentidos. Escucha, ¿quién eres? Me encontraba a solo centímetros de mi copia. Fue la experiencia más extraña hasta ese punto. Ahí, de pie, hablando conmigo mismo. No estaba asustado aún. ¿Me harás daño? ¿Me harás daño? Si quieres salir, me harás daño. ¿Por qué dices eso? Cálmate, sí. Tuvo que separar sus pies de su cuerpo para permitir verlo. Vestía con la misma ropa que yo, a excepción de un pequeño bordado rojo en su camisa con una forma de 9. Me harás daño, por favor, no lo hagas. Su tono de voz empezó a menguar. Su mirada estaba perdida en un rincón de la habitación. Yo no podía superar ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. La primera puerta fueron sencillas y presentes, mientras que las demás comenzaron a ponerme más ambigua. La séptima fue rasgada de la pared por mis propias manos. La octava estaba marcada en sangre por encima de los cuerpos mutilados. Sin embargo, la última, ese número estaba en una persona. Una persona viva y peor aún, estaba en una persona que era exactamente igual a mí. David, tuve que preguntar. ¿Sí? ¿Me harás daño?, inquirió. Di un vistazo alrededor en lo que él seguía lamentándose. La habitación no tenía puerta y de manera similar a la sexta, la entrada ya no estaba. Por alguna razón supuse que con rasgar la pared no conseguiría nada. Estudié las paredes, el piso alrededor de la silla, acercándome a esta para revisar si tenía algo por debajo, y desafortunadamente lo que tenía debajo de la silla era un cuchillo, acompañado con una etiqueta que ponía: para David, de la gerencia. La sensación en mi estómago al leer esa etiqueta era algo maligno. Quería vomitar y la última cosa que quería hacer era tomar el cuchillo. Mi mente daba vueltas en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso esto aquí? ¿Y cómo obtuvo mi nombre? ¿Por qué no mencionaba el hecho de que, mientras estaba arrodillado en la fría madera, también estaba sentado en la silla, sollozando por la idea de ser herido por mí mismo? Era demasiado para procesar. La casa y la gerencia había estado jugando conmigo todo este tiempo. Mis pensamientos se volvieron a Peter. ¿Y si él había llegado hasta aquí o no? De hacerlo, si se encontraba con Peter Terry llorando en la misma silla, balanceándose detrás hacia adelante. No importaba. Tomé el cuchillo y el otro David guardó silencio. David, dijo con mi voz, ¿qué crees que haces? Me levanté del suelo y aparté el mango del cuchillo de mi mano.
Voy a salir. David permanecí en la silla, ahora mucho más sosegado. Me miró con una leve sonrisa que no me permitió distinguir si iba a reír o estrangularme. Poco a poco se levantó de la silla y le colocó frente a mí. Era sorprendente su altura e incluso su postura era iguales a la mía. Sentía el mango plástico del cuchillo y lo apreté con fuerza. No sabía lo que planeaba hacer con él, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahora su tono de voz sonó un poco más profundo que el mío. Voy a hacerte daño y te voy a mantener aquí. No respondí. Solo contuve la respiración y lo derribé al suelo, inmovilizado con el cuchillo en posición listo, y miré hacia abajo. Él me miró de vuelta aterrado. Era como estar frente a un espejo. En ese instante el zumbido volvió, bajo y distante, aunque lo sentía hasta en lo más profundo de mi cuerpo. David me veía mientras yo debatía mi siguiente movimiento y el zumbido me parecía cada vez más insoportable. Sentía algo dentro de mí romperse. Con un movimiento enterré el cuchillo por el bordado y desgarré completamente a David desde su pecho hasta el final de su abdomen. La negrura llenó la habitación. Caí. La oscuridad a mi alrededor no puedo compararla con nada de lo que había experimentado hasta ese punto. La cuarta habitación estaba oscura, pero no como esto. Creí no estar cayendo después de un tiempo. No sentía mi peso, solo una profunda tristeza y la visión de mis padres no abandonaba mi mente. Estaba consciente de que no era real, pero lo había visto y la mente tiene problemas para diferenciar entre lo que es real y lo que no. Estuve en la 9ª habitación por días, en la habitación final. Y es que era exactamente eso, el final. La casa sin fin tenía un final. Y lo había alcanzado bajo la impresión de que seguía en ese estado por siempre. Me di por vencido. Ni siquiera el sonido estaba ahí para retar mi cordura. Había perdido completamente mis sentidos. No había ningún sonido. La vista era inservible aquí. Me acostumbré tanto a lo que estaba viviendo que no sé decir cuándo fue la primera vez que vi una luz. Una de esas luces estereoscópicas al final del túnel y la sensación del suelo formándose bajo mis pies. Torpemente tenté a mi alrededor en lo que caminé a la luz, previamente en el momento en el que un obstáculo frustraba una vez más mi intento por abandonar la casa. La luz era una hendidura vertical por un lado de una puerta, no enmurada, abriéndose por completo. Volví al lugar donde empecé, en el vestíbulo de la casa sin fin, aún vacío, aún decorado con un tema de Halloween infantil. Después de todo lo que había sucedido esa noche, desconfiaba de mi verdadera ubicación. Pero nada extraño pasó. Noté que encima del escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano en él. Inmensamente curioso, aunque reciente, encontré el valor necesario para abrir el sobre. Dentro había una carta, igualmente escrita a mano. David Williams, felicidades, has llegado al final de la casa sin fin. Por favor, acepta este premio como una muestra de su gran logro. Siempre suya. La gerencia. No podía parar de reír. Reí por horas. Reí mientras caminaba a mi coche en lo que conducía a casa. Reí mientras estacionaba mi auto en el garage. Y reí mientras abría la puerta principal de mi casa. Y me seguí riendo mientras veía ese pequeño 10 grabado en la puerta de madera. Y bueno, aquí vamos con el correo de cierre de este video, el cual es de Ernesto. Y su correo dice así: ¿qué tal, Clau? Antes que nada, una disculpa. Sabes, tenía muchas ganas de escribirte anteriormente para contarte la leyenda de la
mulata de Córdoba, pero debido a mi trabajo me fue imposible. Bueno, sin más que agregar, esta es la leyenda. Espero y a todos tus seguidores. Pues bueno, ¿qué más decir? Vamos con la leyenda. Relato 3. En el siglo XIX se recuperaba el caso de una niña nacida en el monte de la ciudad de Córdoba, donde vivía un matrimonio dedicado a la cría de ganado porcino y aves de corral, así como en la siembra de árboles frutales, forma como se ganaban la vida. Esa casa era muy concurrida por la gente que hacía sus compras con el matrimonio, siendo otro atractivo para visitarlo el nacimiento de la bella niña. La niña fue creciendo en medio del campo, teniendo amistad con los animales, especialmente con los coyotes, cosa que atemorizaba a sus padres. Una tarde, cuando la niña tenía 14 años, su madre se enferma gravemente y su papá la manda a buscar a la curandera, orden que ignora, poniéndose la niña a hervir agua junto con un manojo de hierbas. Comienza a pasarle por el cuerpo de su madre, teniendo como resultado que al cabo de un rato la señora recuperara su salud de forma milagrosa. Este hecho conmovió tanto a la población que en cuanto se supo de la curación de su madre, comenzaron a visitar la gente de todas partes con enfermos para que los curara, cosa que hacía con gusto. Un día, cuando la hermosa mulata tiene 23 años, llegaron unas personas hasta el patio de su casa con la intención de matarla, ya que la acusaban de ser una bruja, habiéndole salvado solo por la intervención de un viejo amigo, los coyotes, que se le fueron encima a la gente y los ahuyentaron del lugar. Los rumores en toda la población aumentaron fuertemente hasta llegar el momento en el que la autoridad tuvo que intervenir, y la mulata fue detenida, acusada de practicar la brujería. Se dice que a pesar de estar recluida en una celda de la cárcel del ayuntamiento local, su casa siempre estaba concurrida de gente que ella acudía a curar a través de poderes de desdoblamiento que ella poseía, poder que le hacía estar en dos lugares al mismo tiempo. Tiempo después fue trasladada a una mazmorra del castillo de San Juan de Oluya, donde con su belleza causaba admiración y cierto temor entre los guardianes del castillo, ya que comentaban que había ocasiones en las que parecía no haber nadie en el celda de la mulata y que solo se alcanzaba a percibir una especie de niebla que no permitía ver hacia adentro y que solo dejaba observar un barco dibujado en la pared por la joven. Esta situación y tantas otras que se contaban de la joven mulata entre la gente del pueblo orilló a las autoridades a dar la orden de asesinarla en los quemadores públicos que existían en ese entonces por toda la ciudad. Una mañana antes de su ejecución, al despuntar el alba, la mulata le preguntó al guardia que si le parecía bueno el dibujo del barco, a lo que le contestó el guardia que lo único que le faltaba al barco era navegar, respondiendo a la mulata que eso no era problema. Horas más tarde, cuando estaban los guardias haciendo rondas, vieron a la mulata caminando tranquilamente por el pasillo rumbo a su celda, a lo que corrieron los guardias para atraparla y encerrarla de nuevo, solo para llegar a la celda de la mulata y ver un enorme hueco por donde se veía el barco que había dibujado la joven en la pared, navegando y perdiéndose poco a poco en el horizonte, llevando a la mulata por única tripulación. Nunca más se supo de la mulata de Córdoba. Por más que la buscaron en el castillo, nunca la encontraron. Bueno, Chloe, como un dato curioso, algún día alguien me dijo que todos los días a cierta hora se escucha la risa de una mujer dentro de la cárcel de San Juan de Oluya. Este dato no me consta, pero es algo que no quisiera averiguar. Chloe, espero te haya gustado. Me despido y te mando un fuerte abrazo. Se despide tu seguidor Ernesto. Y mis arlequines, esto ha sido todo por ahora.
Un saludo muy especial a todos mis arlequines colombianos. Una de mujeres bellas y hombres buenos. Y esto ha sido todo por ahora. Soy Clow. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video. Si te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrega a Cloud en las redes sociales, Facebook, Twitter y Google+. Si tienes algún relato, leyenda o algo que quieras compartir con Cloud, envíalo a contacto-cloud@cloudofarlequin.com. También visítanos en www.cloudofarlequin.com. Te invito a que visites más videos de Cloud y te esperamos en el próximo video.